Hola, buenos días. Muchas gracias sobre todo a los medios de comunicación y también a la gente, a los afiliados, a los simpatizantes, también a la gente de a pie y de calle de nuestro municipio, de Jaraíz de la Vera, a los jariceños en definitiva. Gracias por estar este jueves, esta mañana aquí en esta oficina electoral, a pie de calle como siempre, ¿no? Tratando de ilusionar, seguir ilusionando a los jariceños, a las jariceñas, para que sigamos gobernando más allá del próximo 26 de mayo, una campaña a pie de calle, una gestión muy eficiente y una gestión que estamos llevando a cabo desde el primer día, desde hace 4 años, con la mayor ilusión posible en la mejora en el progreso de Jaraíz. Por lo tanto, hoy quiero de una manera muy especial pues, agradecer a Carlos Floriano, ¿no? Una persona que ha estado en los últimos años en el Congreso de los Diputados y yo como alcalde en muchas ocasiones para temas de confederación, para temas del agua, del campo, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, pues siempre que le he pedido pues, que nos echara una mano para algún contacto o para también tratar de solventar algún tema en el Congreso de los Diputados, siempre se ha mostrado en el compromiso, en el cariño hacia Jaraíz y hacia los jariceños, y por lo tanto tenerle hoy aquí es el compromiso de que le importa Jaraíz, de que le ha importado Jaraíz y de que le va a seguir importando Jaraíz. Ahora va a ser candidato al Senado y por lo tanto pues desde aquí también agradecerle y también pues desearle pues la mayor de las suertes, porque al final la suerte de Carlos Floriano será la suerte de la provincia de Cáceres y también de todos y cada uno de los que apostemos y sigamos apostando por el Partido Popular. Y también pues agradecer a toda la gente que nos está ayudando a confeccionar pues este programa electoral para ir a las elecciones del próximo 26 de mayo con el mejor programa electoral reunido en torno al mejor equipo posible, y también agradecer la participación ciudadana en torno al programa que estamos confeccionando porque creemos que va a ser el mejor de todos. Así que yo por mi parte nada más, estaremos y estamos a vuestra disposición. Después daremos una vuelta por el municipio, también iremos al mercadillo, aprovechando que hoy es día grande en Jaraíz, día de mercadillo jueves, en el que también vienen muchos vecinos de las poblaciones cercanas aquí a Jaraíz, y por lo tanto agradeceros a todos vuestra presencia. Para mí es un honor el estar aquí con nuestro alcalde, con nuestros compañeros del partido de Jaraíz. La verdad, un gran placer encontrar tantas caras amigas de tantos años y siempre es un honor. Y sobre todo es muy importante la tarea que nuestros compañeros en cada uno de los municipios puedan hacer, que pueda hacer nuestro alcalde, nuestros concejales, nuestros compañeros de las juntas locales en cada uno de los municipios de La Vera, en este caso, en Jaraíz y en el resto de los municipios de La Vera, para ser capaces de que esa mayoría no se pueda formar, sino que seamos capaces de formar una mayoría en torno al Partido Popular y seguir con este gran proyecto histórico que es IFE. Y nada más, muchísimas gracias.